El siguiente tema será comentar los aspectos económicos y ambientales de los residuos. He puesto un esquema que es muy elemental y de hecho ya se explica en las escuelas y tal, pero yo creo que es muy claro siempre, ¿no? Este es el ciclo para hablar del reciclaje y la recuperación de materiales, ¿no? Claro, hemos hablado que históricamente pues, se guardaba lo que se podía aprovechar en el sótano para aprovecharlo después. Esto es lo que se dice, ahora se usa la palabra reutilización, es elemental, o sea, es utilizar otra vez aquello que ya servía la primera vez, la botella pues sirve otra vez como botella, digamos, ¿no? Pero el otro nivel que aparece es el del reciclaje, que es la palabra, digamos, clave que aparece un momento y otro. Yo creo que el esquema ecológico y económico de reciclaje es muy claro en el caso del papel, porque es muy simple, muy evidente, ¿no? Se corta un árbol, sale pasta de papel. Esto no quiere decir que el árbol no se corte quizá en Finlandia, pero bueno, da igual. La pasta de papel, esto se transforma en un papel que nosotros usamos, tenemos el papel usado y este papel usado puede ir a la basura, o sea, al vertedero, y se convierte en un residuo, o puede dar la vuelta y reciclarse y pasar a pasta de papel otra vez. Bueno, la gracia, estos son los ciclos de la naturaleza, ¿no? El mundo, como es cerrado, la naturaleza usa los materiales una vez y otra. Pues esto es lo mismo. Si no se recicla, tenemos un consumo de materias primas aquí, que hay que cortar árboles, por una parte, que en definitiva, después de usados, estos materiales acaban en el vertedero. Y en cambio, si reciclamos, pues nos ahorramos de cortar árbol y nos ahorramos de llenar vertedero. Esto es elemental, ¿verdad? No tiene ninguna complicación. Tampoco hay que pensar que esto sea infinito, Se acaba teniendo un desgaste y acaba realmente en el vertedero, porque, por ejemplo, pues el papel, que sirva para fabricar papel, tiene que tener unas fibras de una determinada longitud y cada vez que se van usando, se van cortando y van siendo más cortas y el papel cada vez es de menos calidad hasta que al final realmente ya acaba que ya no se puede reciclar más. Pero bueno, en todo caso, cada vez que el material da una vuelta se ahorra esta cantidad de material. Esto nos pone delante del primer problema y principal, que es el de que los residuos son materiales que son en definitiva muchas veces tienen un valor económico y pueden ser reutilizados, por tanto tirarlos solo está justificado en la medida que no se conozca la forma de reciclarlos o reutilizarlos, o de que esta reutilización sea tan cara que no se pueda hacer, o sea que nos salga más a cuenta cortar otro árbol, digamos, ¿no? Este es el tema del ciclo el tema es este fundamentalmente, ¿no? Por tanto, este es el primer aspecto medioambiental, que le va al tema del reciclaje y es un aspecto que se implican el tema ambiental y el tema económico, porque este ciclo está gobernado por estos dos aspectos. Cuando se tiene que construir un vertedero, si la gente, los agentes sociales no lo aceptan en su cercanía, el vertedero, hay que buscar lugares más apartados. Se exigen condiciones más estrictas de control ambiental, lo cual encarece el proyecto. Cuando la gente se da cuenta de que las fincas rurales alrededor de un vertedero pierden mucho valor, los propietarios que están alrededor del vertedero pueden exigir quizá compensaciones de una forma u otra, con lo cual nos encontramos otra vez que sube el precio. Y a medida que el precio de depositar en un vertedero, y sería exactamente lo mismo de incinerar, va subiendo, es más rentable reciclar. A medida que este precio se va haciendo más alto, se intenta que entre menos material en el vertedero para no pagar. Y evidentemente se va reciclando más. Y va siendo más competitivo el reciclaje. De forma que es previsible y es lógico que dentro de no muchos años no se hablará de reciclar los residuos para resolver un problema medioambiental, sino que se hablará de aprovechar los residuos porque el valor económico que tendrá será alto. Y esto es la lógica
del tema, del asunto, lo suyo. De hecho, en los Estados Unidos, que tienden a ser muy pragmáticos en algunos aspectos, en otros aspectos no parece que lo sean, pero sí que se plantea, hay manuales así, que el tratamiento de residuos está planteado siempre con esta lógica, o sea, que tiene que haber, cuando se genera un mercado, existe un mercado, pues en función de este mercado, de estos materiales, se recicla o no se recicla. Y esto es una lógica primera que entiende todo el mundo. Pero aquí, por el contrario, se ha desarrollado mucho más por la presión medioambiental que no por un mercado de reciclaje en general. Pero esta situación ya está en proceso de cambio. Bueno, pasamos a otros aspectos ambientales que hay que tener en cuenta. Hemos hablado del impacto de extracción. No hemos hablado del impacto de elaboración. Hay materiales que el consumo de energía, la pasta de papel, por ejemplo, para el reciclaje es poco, o la fabricación de la materia prima quizá no consume mucha energía, pero por ejemplo, el vidrio, parece ser que el consumo de energía para reciclar vidrio es la tercera parte del consumo de energía para fabricar vidrio nuevo, para fundir vidrio nuevo. Pues bueno, esto es un impacto. Por tanto, la fabricación de vidrio nuevo tiene un impacto en la atmósfera y en consumo de recursos mucho más alto que el reciclaje. Por tanto, los residuos, el tirar vidrio a vertedero implica también todo este impacto anterior de estos residuos. O sea que en el residuo hay que pensar que en la no utilización del residuo va todo el impacto que ha generado la fabricación de este material, ¿no? Bueno, hemos hablado antes del problema sanitario en las ciudades. Después nos extenderemos más sobre este tema, pero desde luego el impacto de los residuos sobre el aire, sobre la atmósfera, no es insignificante. Es importante el impacto en casa porque huelen mal. En la calle, cuando pasas al lado de un contenedor, pues es una molestia y por tanto no contribuye en nada a que nuestras ciudades sean agradables. El vertedero, vivir cerca de un vertedero o una planta de compostaje no es agradable. Circular por la carretera detrás de un camión que trae de recogida de basuras también o sea, es normal cerrar las ventanas, diríamos, ¿no? O sea, que tiene un impacto por los olores, pero además también tiene un impacto, digamos, todo el tema tiene un impacto de emisión de gases y por otra parte también otro tema de ruidos. El que tiene junto a su casa cerca un iglú o un contenedor de vidrio, pues es una tabarra, porque aunque el contenedor sea de plástico, que no resuene, pero el vidrio sobre el vidrio va cantando todo el rato. Siempre que está alguien va a hacer cataclín, 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 inevitablemente. En cambio, si es de papel no pasa, pero el vidrio sí que lo tiene esto. Es una molestia y alguien la tiene que soportar, ¿no? Bueno, esto nos extenderemos más adelante, pero resulta que también otro aspecto que hay que tener en cuenta, pues es el impacto ambiental de los residuos. Y este impacto ambiental es tanto las molestias que nos causan en casa, nuestra forma de gestionar los residuos, como lo que causa en el medio urbano, en las calles, la degradación ambiental o pérdida de calidad de todo el sistema de recogida de residuos en las ciudades, y después el problema de las plantas de tratamiento que generan en su entorno, que es otro tema, digamos, realmente conflictivo, y añadirle al final el problema que ya hemos comentado antes del consumo de materias primas y de vertido. Todo esto nos lleva a una ecuación que yo creo que es importante tener en cuenta porque es un aspecto, digamos, económico en que, por ejemplo, pues el precio del papel usado, en realidad, si se calcula bien para un ayuntamiento, pero más para la sociedad en general, es, por una parte, el precio que se paga por el material en el mercado. O sea, si ahora mismo, por ejemplo, creo que está aproximadamente a 100 o 130 euros la tonelada de papel usado, pues este es el valor que tiene el papel usado. Es un componente. El otro componente de precio es que esta tonelada, para entrar al vertedero, debería pagar, me parece aquí, otros 100 o 120 euros. Por tanto, ya tenemos que este papel reciclado
nos pagan 130 euros, que es el valor que tiene en el mercado, pero nos ahorra 130 euros más, que serían los que tendríamos que pagar cuando entrase el vertedero. Por tanto, estamos en 260. Pero por otra parte, este papel, si lo reciclamos y lo utilizamos, no está tirado por un campo ni está tirado por el suelo de la calle. Y si está tirado en el suelo de la calle, como es el papel de la publicidad, resulta que tiene que ir el vecino y lo barre, a lo mejor, o lo tira a la calle. Si va para la calle, resulta que los servicios municipales tienen que ir a recoger este papel, pueden tirarlo a la papelera, tirarlo donde sea y se tiene que gestionar nuevamente. Por tanto, y el papel es un material que, digamos, poco contaminante para el medio, pero tenemos un coste de que el residuo mal gestionado produce unos impactos en el medio que después hay que corregir. Por ejemplo, las bolsas de plástico, que es un ejemplo que saldrá, ¿no? Pues pueden ir a parar a las playas y hay que limpiarlas. Pueden ir a parar al mar. Las bolsas de plástico en el mar, por lo que parece que se acumulan en determinados puntos y forman islas de kilómetros cuadrados de superficie que un día u otro habrá que limpiar, digamos, ¿no? Pues esto es un coste que está también de este material. Si se reciclara, no estaría puesto en el mar, digamos, ¿no? Ni en el mar, ni en los bosques, ni arriba en los árboles cuando hace viento, digamos, ¿no? O sea, que resolver esto es otro coste que hay que tener en cuenta, que son los costes externalizados. La idea esta de coste externalizado de los residuos, yo creo que el ejemplo que se me ocurre más claro es este. Cuando aquí los supermercados distribuyen una publicidad, un papel de publicidad una vez por semana o cada 15 días o cada mes, al menos allá en casa lo hacen, ¿no? Pues ellos, es evidente que pagan el papel y pagan la distribución, pero este papel, una vez ha llegado al portal de la casa, mucha gente lo tira directamente, lo tira al suelo. Generalmente no será al portal, lo tirará a su basura, pero fácilmente va a parar al suelo de la calle, porque allá está muchas veces, ¿no? Bueno, cuando va a parar al suelo de la calle, pues resulta que lo tiene que recoger la brigada municipal, lo tendrá que llevar, con un poco de suerte, se irá a parar a un contenedor de papel. El papel lo recogerá y lo llevará al vertedero o lo llevará al reciclaje. Muy bien, entonces resulta que tenemos esta parte del ciclo, una parte que la paga el supermercado, que es el papel de imprimir y distribuir, y otra parte que lo paga el ayuntamiento, que es recogerlo del suelo y encargarse de gestionarlo hasta el destino final, digamos. O sea que tiene este coste que no paga el beneficiario del papel, son los costes externalizados que comentamos aquí. Estos costes son importantes de tener en cuenta en medio ambiente. Ahora sí, entraríamos en la composición de la basura doméstica. Esta composición es, bueno, no tenemos aquí una caracterización, digamos, muestreada y estadísticamente correcta, pero como estos resultados creo que pueden ser reales, no lo puedo asegurar, pero se aproximarían bastante a la realidad, porque se parecen bastante a los de otras poblaciones, digamos, no sé, de catalanas o España, pero incluso de Francia. Y es que resulta que los modelos de consumo doméstico son muy universales y muy generalizados a un nivel de una zona como Europa o de la Europa mediterránea. No son iguales en Europa que en Estados Unidos. Un estadounidense genera muchos más residuos, una cantidad bastante más grande. ¿Eh? Pero yo creo que estos son representativos. No hemos encontrado un estudio estadístico completo que nos dé estos datos, porque tienen la composición de la basura, tiene una variación estacional, porque hay épocas del año en que se come más fruta o menos, pero por otra parte en invierno, por ejemplo, pues tenemos las mondas de las naranjas que aportan una cantidad. Si luego resulta que en vez de naranjas se comen peras, dejan menos residuos, diríamos, ¿no? El melón genera residuos por otra parte, o sea que tiene una variación estacional y desde luego varía mucho, también varía bastante quizá de una tipología de una población rural a un medio urbano, varía sobre todo porque puede ser que en medio rural reciclen una parte del material, y sobre todo porque en medio urbano acaba mezclándose mucho el residuo doméstico con la aportación de las tiendas, de los establecimientos, de pequeños talleres, industrias, etc. Y esto es lo que conlleva una variación. La composición pues es aproximadamente esta.
El 42% son restos de comida y de jardinería. De jardinería nos referimos a jardinería a la menuda, o sea, de macetas y cosas de estas, no árboles cortados. O sea, lo que se dice materia orgánica fermentable. El papel es una fracción creciente y aquí aportamos este dato de 24%. Es mucho, nos parece bastante alto. Pero bueno, es lo que acostumbra a subir y a subir más. Y no es tanto papel como cartón. La aportación de cartón, prácticamente todos los establecimientos comerciales producen cantidades muy grandes de cartón. O sea, la sorpresa estuvo, por ejemplo, pero una farmacia hace mucho cartón. Sí, una farmacia hace mucho cartón también. Y, por ejemplo, pues un restaurante hace mucho cartón también. O sea, que casi todos los establecimientos producen mucho cartón. Ya no digamos una ferretería o sea que la producción de cartón es muy generalizada, por tanto la hay bastante. Y además en una casa, si uno los separa y va guardando los cartoncitos en una bolsa, verá que al cabo de la semana llena una buena cantidad, algunos kilos de cartón, o sea, es una producción muy alta. Luego está el vidrio, que es, bueno, que es un material que tradicionalmente se recicla más, porque parece como muy evidente que la botella de vidrio no tiene que ir a la basura. Y luego están los envases, que de hecho el lenguaje no nos ayuda, porque envases, los de cartón también son envases y los de vidrio también son envases. O sea que entonces, cuando decimos envases, ¿qué quiere decir? Pues son materiales de envasado distintos que los otros. Por tanto, aquí puede ir, pues básicamente sí que es plástico y latas, pero también podríamos por expand. Y en definitiva, si alguien tirase el envase de cartón del yogur en el de los envases, en el contenedor amarillo, los señores de Convés tampoco se podrían quejar. Tampoco se podrían quejar, porque es responsabilidad de estos envases alimentarios hacerse cargo de ellos. Ahora bien, si nosotros queremos ayudar al reciclaje, mejor ponemos el cartón en el cartón, porque desde luego el proceso industrial será mejor de esta forma. Y luego queda la fracción de rechazo, que lo que queda, para el que quiere reciclar a fondo, pues acaba quedando, aquí ponemos un 13%, porque por la forma en que está buscado la muestra representativa quedaba un 13%, pero yo creo que es menos que un 13%, sería, vemos que donde se recoge puerta a puerta a fondo, acaba quedando en las casas pues un 8, 7, 8, 10%, que son cosas raras, o sea, raras es un bolígrafo roto, unos zapatos agujereados y, bueno, un vaso roto que por aquellas cosas de las leyes en realidad no puede ir al contenedor verde, porque resulta que es de envases de vidrio y un vaso no es un envase comercial, o sea que se quejarían las empresas de fabricantes de botellas de vidrio de que aquello no lo han puesto en el mercado ellos y que por tanto no tienen que pagar para su reciclaje, porque está la ley concebida como una obligación de las empresas envasadoras, no como una facilidad para el reciclaje, digamos, ¿no? Pero bueno, da igual, se tira y tampoco lo van a ver, o sea que no tiene ningún problema. Bueno, esta es la composición. Aquí quizás es el momento también de comentar que hay otra fracción que es importante y tiene unos costes que al documental irá saliendo después, que es la de los voluminosos, los trastos grandes. Es una fracción importante que causa costes considerables, que son muebles viejos, los colchones y luego pues aparatos electrodomésticos que ya están estropeados y cacharros. Por ejemplo, pues cuando se hace una renovación de un edificio, pues se produce gran cantidad pues también de cerámica, lavabos, etcétera, todo este tipo de material.